con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana, irnos una vez más, enorme privilegio, Señor, de estar contigo cada día, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Gracias, Señor, que estamos llegando al final de un mes, de agosto. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, por habernos acompañado cada día, nos protegido, guardados, por habernos sustentado, Señor, hecho alimento y vestidos. Gracias por tu palabra, Señor, palabra que nos sana, mira, palabras, palabra que nos guía, Señor. Gracias porque cada mañana esta cita devocional Jesús tenemos la oportunidad de oír la voz de Jesús. Gracias. Pedimos este día tu presencia. Decimos en este día a tu iglesia, levanta cada día con el deseo, Dios, ardiente, darte, irte, de glorificar tu santo nombre, en las voces de todos aquellos que día a día se unen a nuestra vida. Gracias. Sensibilizar nuestros oídos cada día, Señor. Alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos toda la gloria, la oración y la alabanza. Cristo Jesús. Amén. Y bueno, familia, muy buenos días. Saludamos con mucho cariño en esta mañana de Atlanta, estado Georgia. Estamos en esta hora, iglesia local, nuestros amados de Dios allá en Virginia, en Washington D.C., Maryland y por supuesto Puerto Rico, la isla de Canto, Colombia. Estamos también en Georgia, todos los que escuchan cada día, tiempo de orar, cita con Jesús. Bueno, familia, en esta mañana vamos a estar escuchando la voz del sanador, la voz de Dios, la poderosa voz del Señor que cada mañana, cada día habla, cada día nos edifica. Hemos venido hablando durante esta semana precisamente acerca de la importancia de dar la voz, de distinguir la voz, de conocer y aprender a identificar la voz de Dios en medio de tantas voces que lo emite. Y entonces veníamos hablando acerca de cómo Dios ha venido hablando al comienzo de la creación. Dijo Dios, habló Dios y comenzaron a suceder las cosas. Y también nos dice la Biblia que el Señor ha venido hablando y habló en la antigüedad a través de los siervos, de los profetas, pero en este tiempo, cierto, está hablando a través de su Hijo, está hablando por medio de su Hijo, ¿sí? Y está hablando a través de su bendita palabra. Y veíamos ayer varios aspectos de importancia de oír la voz de Dios. Entonces, y aprender a distinguir la voz de Dios. Recuerde que Dios nos advirtió del peligro que tendríamos en los últimos tiempos. Cuando dice ahí en Mateo 24, 23 y 24, dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas,
y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Decíamos que a medida que nos vayamos acercando a los últimos tiempos, a los últimos días, eh, aumentarán la falsa profecía, abundará, ¿cierto? Los falsos maestros, Satanás, de que intentará engañar aún hasta. Y la iglesia también puede ser también infiltrada. Recuerde que los enemigos se levantan muchas veces al interior de la misma iglesia. Sin embargo, los que puedan escuchar y aprendan a escuchar la voz de Dios, se identifiquen con la voz de Dios, no serán engañados. Vamos del caso del ejemplo de las ovejas, que las ovejas oyen la voz de su pastor y a ese es el que sigue. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué pasa con los clientes? En medio de tantas voces, en medio de tanta enseñanza, de tanta predicación, de tanto programa, de tantas transmisiones que se hacen a través de las diferentes plataformas digitales, a través de las redes sociales, se está usando hoy la evangelización digital. ¿Sí? La evangelización digital llegó para quedarse, pero también sabemos que en medio de ese mar de vasto mar de las transmisiones digitales, de la comunicación digital, pues hay de todo hay en la viña del Señor, hay un dicho. Entonces, es muy importante que en este tiempo aprendamos a sensibilizar nuestros oídos para oír la voz de Dios diferente. Si saben oír la voz del Señor, no podrán ser engañados por otras. Ponemos el caso de las ovejas, cómo las ovejas sensibilizan y agudizan su oído de tal manera que aprenden a distinguir la voz de su Señor. No se guían, en este caso ya no se guían por ven, ¿no? Por el oído. El oído lo agudiza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, cuando nosotros observamos todo lo que el mundo nos muestra, nos deslumbra. ¿Sí? Y también el ruido que emite el mundo también nos puede llamar la atención. Vemos el caso de la música, cómo el enemigo usa la música para ir y para desviar, digamos. Por ahí vemos música, cómo ha sido, pues siempre ha sido infiltrada, siempre ha sido manipulada por el música, nació en el corazón de Dios y para Dios. Pero él quiso la alabanza y la adoración. Entonces, sin saber oír la voz de Dios, ¿no? Si nosotros podemos llegar a saber escuchar la voz de Dios, no podríamos ser. Es cada vez más importante aprender a probar los espíritus. El Señor dice que probemos los espíritus y debemos ser capaces de distinguir entre la voz de Dios y la voz del diablo, entre la voz de Dios y la voz del mundo, entre la voz de Dios y la voz nuestra. Jesús continúa derribando ese estado, ¿cierto?, de manipulación mundo. ¿Sí? Entonces, vemos aquí otro pasaje el día de hoy que nos habla precisamente de lo que está aconteciendo, ¿sí? De lo que estamos viviendo. La historia se repite, mire. Dice, más como en los días de Noé. Esto está en Mateo capítulo 37, verso 30. Como el Señor nos advierte. Cuando vamos a la Biblia muestra realmente la radiografía de lo que está viviendo el mundo. Dice más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó. Así también la venida. Entonces, cuando el Señor venga, está muy próximo, está a las puertas, así va a ser, como en los días de Noé. Todo mundo haciendo lo que bien le parece. Todo mundo desenfrenado,
en el placer, sexo, drogas, en la diversión y en una completa vida llena de edad, de enfrente. De que así será en la venida. Venga el Señor, entonces será como en los días de Noé. Se cerró la puerta del arca y toda la gente que se burlaba quizá del mensaje de Noé, porque Noé estaba dando un mensaje, aunque no estuviera predicando. Él había anunciado el diluvio y por eso construyó el arca, un arca bien grande. Pero solamente lo comenzó a descender la lluvia y a caer la lluvia fue que la gente quiso correr hacia el arca. El arca es la salvación. Entonces, en este tiempo el arca todavía, la puerta del arca está abierta. La posibilidad de salvarse está todavía abierta, pero va a llegar un momento en que esa puerta del arca se va. Y va a ser el día que el Señor. Entonces, el tiempo anterior a la segunda venida de Jesucristo se conoce como los últimos, ¿sí? Y los versículos que acabamos de citar allí describen esos días, ¿sí? Los días, dice más, como en los días de Noé, así será la venida. De los versículos que acabamos de citar describen esa segunda venida del Señor. Noé construyó el arca, ¿sí? Y cuando se acercaba el día de Jesús, del juicio, la gente seguía ¿qué? Actuando como si nada, a pesar que de pronto comenzaron a ver el cielo oscurecerse, quizás comenzaron a ir por primera vez la primera lluvia, gotas de agua, de lluvia en su rostro, pero sin embargo no pasó absolutamente. Pero cuando se abrieron las compuertas y comenzó a descender lluvia constante durante 40 días, entonces fue que ellos reaccionaron, pero ya era demasiado. Es cuando se acercaba el día del juicio, la gente seguía ¿qué? Actuando como si nada sucediera, ¿sí? No estaban conscientes del tiempo en que hoy vemos una cantidad de gente distraída, ¿no? Embriagados de todo lo que el mundo ofrece. También hoy en día la gente se ocupa de sus asuntos normalmente, ver que se aproxima un acontecimiento irreversible, un acontecimiento definitivo, y es la segunda venida. Mucha gente se burla y dice, no, pues que hace mucho tiempo están anunciando, hace mucho tiempo están diciendo que viene y no viene. Bueno, no vaya a ser que nos pase, ¿sí? Lo de las 5 vírgenes, o lo de las vírgenes necias, ¿sí? Parábola, la enseñanza de las 10 vírgenes, ahí está, claro. 10 vírgenes estaban esperando al esposo para ir con él a la... 5 de ellas fueron prudentes, sensatas, y tomaron su lámpara y fueron y se aprovisionaron de su vida. Para que llegara el día, ir con su novio, con su esposo, vieran la lámpara encendida. Las otras dijeron, no, todavía hay tiempo, hay necesidad de afanarnos. Llegue, ya va llegando la fecha, vamos y conseguimos el aceite. Pero el día y la hora no lo sabemos. Dice que el Señor está como ladrón en la noche. Los ladrones no anuncian. Los ladrones no avisan si te van a robar, ¿sí? Sino que ellos llegan de que así será la venida. Entonces, no están escuchando la voz de Dios, ni se encuentran listos cuando venga el Señor. Hoy es más importante para la mayoría de la gente, e incluso para los que dicen ser cristianos, pues hacen muchas oraciones al día. Para ellos la seguridad está puesta muchas veces en el dinero, está
tener sus vidas, digamos, aseguradas, ¿cierto? Casa, buen carro, buen trabajo, buena cuenta bancaria, y una cantidad de cosas que supuestamente generan. Entonces, puesto sus ojos en dinero y esa es su seguridad. Surge una pregunta: ¿qué importancia tiene estar en una comunión directa con el Espíritu Santo al acercarse a la va a avisar y va a percibir que ese acontecimiento es el Espíritu Santo? ¿Sí? Dice que la respuesta a esta pregunta tan importante encontramos aquí precisamente en la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 25, 1 al 10. Entonces dice allí la palabra del Señor: el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir a su esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y habla de dos grupos: las sabias y las necias, prudentes y insensatas. Entonces dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron con aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con. Y tardándose el esposo, que yo le decía, no, que hace mucho tiempo que viene y que no va. Tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. ¿Sí? Hoy vemos de pronto una iglesia que está dormida, que está adormecida, ¿sí? Y mientras el enemigo trabaja, mientras el enemigo engaña, dice, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron su lámpara. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, para que nuestras lámparas no se apaguen. Mas las prudentes le respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a nosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, vidas, entraron con él a las bodas. ¿Qué pasó? El arca no recuerda. La puerta se cerró y ahí fue el problema y la destrucción y la condenación. Que si aprendemos a escuchar la voz de Dios, sabremos lo que Él. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo vierte, ¿sí? Porque no habrá nada, ¿sí?, que Jehová no revele a sus siervos los profetas. Amós capítulo 3, verso 7 dice: porque no habrá nada que Jehová el Señor, ¿sí?, se quede sin revelar secretos a sus siervos los profetas. Y vemos como muchos profetas, muchos hombres de Dios, siervos de Dios, seguimos hablando, guiando, ¿sí?, dando este anuncio, pero es la venida del Señor no nos tomará por sorpresa. Estamos preparados, estamos apercibidos como estas 5 vírgenes prudentes, aprendiendo a permanecer en Dios, en Cristo, por medio del Espíritu Santo, en su palabra. No permitiremos que nuestro aceite escasee. ¿Sí? Cuando se escasea el aceite, cuando dejan de buscar, se va apagando, se va extinguiendo el aceite. El aceite es la unción, y esa unción la produce el Espíritu Santo, que nos hace sensibles, que nos da inteligencia espiritual, que nos da sabiduría, que nos da discernimiento, entendimiento en lo que está pasando en el mundo. La sensibilidad espiritual, porque
podemos abstraernos, ¿cierto?, del mundo en el cual estamos viviendo. Entonces, sino que estaremos ¿qué? Vigilantes, esperando siempre la segunda venida. Vivimos en una época en la que la mayor parte de los cristianos a nivel mundial no están conscientes de lo avanzado de la hora. Dice que a la medianoche se quedaron dormidas. ¿Sí? Se viene el adormecimiento. Quedaron dormidas. Dice que cabecearon, se quedaron dormidas. Pero ¿qué pasa? Va a venir la trompeta, va a venir el anuncio. Llegó el esposo. El Señor vendrá y las trompetas son. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Sí? Vivimos en una época donde la gente está adormecida de lo avanzado. ¿Por qué? Porque lo avanzado de la hora, ¿por qué? Porque las señales están ahí constantemente. Por lo tanto, resulta imperativo que aprendamos a escuchar voz de Dios. Es importante entender ese Jesús al cual nosotros, Él nos sana. Él sana. Bueno, por eso el Congreso Global Virtual que tenemos el pasado domingo, a la voz del sanador. Yo he querido titular este tema también, del sanador. Entonces, la fe es para algunos, la fe es para unos es un misterio, para otros es una ilusión, y hay otros que piensan que es pura, y eh, otros quizá piensan que la consideran como fanática. Se habla de la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que. Entonces, para el que cree, dice que todo es posible. Y para el que cree, es poder de Dios. ¿Sí? El Evangelio de Dios para muchos, ¿qué? Es pura. Pero para los que se pierden, pero para los que salvan y para los que creen, es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para salvar. El apóstol Pablo decía eso, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvar. Aún entre los creyentes, muchos no han entendido la razón por la cual saben cómo ejercitar la fe. No saben cómo ejercitar la fe. Resultan completamente en un descuido. Buscar la fuente, ¿sí? de la fuente que origina, digamos. Fe es por el oír palabra de Dios. Entonces, cuando eso no acontece en la vida del creyente, viene el desánimo, el desaliento, no hay motivación, no hay esa expectación, entonces todo se vuelve rutinario, se vuelve monótono, le da lo mismo orar que no orar, leerla, congregarse que no congregarse, y entra en una indiferencia y comienza a saltarle la duda y la incredulidad comienzan a hacer su trabajo en su vida. Entonces hay varios puntos importantes los cuales debemos de tener claros, ¿cierto? Estos son, en primer lugar, ningún ser humano puede crearla. La fe es un don de Dios, es fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, fe, hombre. Dentro del fruto del Espíritu Santo está la fe. Y la fe la da Dios. Y la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra, las promesas de Dios. Los mandamientos de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que la fe viene por el oír. Oír la palabra. Entonces Jesús dijo en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 2, dice, es Jesús el autor y el consumador. Él es el que da fe. En segundo lugar, la fe no es ver, es creer. Muy importante que nosotros. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no.
La fe en determinado momento se va a ver. ¿Por qué? Porque cuando ya están los resultados, se ven milagros, señales, se ven juicios, ¿sí? Entonces, la fe es creer, creerle a Dios. No es por vista. Andamos por fe y no por vista. La fe obra por el amor. Fe obra por el amor, porque dice en Gálatas 5:5, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Fe que obra por el amor. Fe obra por el amor. Entonces, recuerde que Dios es amor. Él nos ama y desea darnos una vida con sentido, una vida con propósito, ¿sí? Entonces, en cuarto lugar, la verdadera fe no está fundamentada en palabras de hombre alguno, sino en la palabra de Dios. Entonces, el fundamento nuestro es ser Dios y su palabra, ¿sí? No Dios y la religión, no Dios y las creencias, no Dios y los hombres, Dios y su palabra. Es la combinación que nosotros necesitamos para poder estar seguros. La fe no está fundamentada en palabra de hombre, ¿no? En la palabra de Dios. Es no creer a los hombres, es creerle a Dios, ¿sí? Vemos lo que nos dice la Biblia en Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír por la palabra. De más palabra de Dios nosotros tenemos, más se va a robustecer nuestra fe, más se va a fortalecer nuestra fe. Entonces, en quinto lugar, la mano de Dios no se mueve por la necesidad, sino por, ¿sí? Por eso mucha gente, ¿por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta necesidad? ¿Por qué? Porque a la gente le falta, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Entonces, la mano de Dios no se mueve porque usted tenga necesidad. El poder de Dios no se va a manifestar porque usted tenga necesidad. Lo que va a accionar el poder de Dios sobre nuestras vidas es nuestra fe. Fe, ¿sí? Que nos va a llevar a creer a su palabra, a sus promesas, es la que nos va a permitir ver lo que en este momento quizá usted no está viendo, ¿sí? Certeza de lo que se espera, convicción de que voy a recibir el milagro, de que voy a recibir esa bendición, aunque no. Recuerden, por fe, vista. Y no podemos matricularnos en la escuela de Santo Tomás. Ver para creer, no, es creer para ver. Usted quiere ver milagros, señales, prodigios, maravillas en su vida, en su familia. Tiene que ejercitarse en la fe. Tiene que creer que luego pueda ver, vea, glorifique. Entonces, recordemos lo que nos dice Hebreos 11:6, ¿sí? Sin fe es imposible agradar, porque el que se acerca a Dios tiene que estar convencido de su existencia y que es galardonador de los que nuestras peticiones deben estar fundamentadas en la palabra en sí. Si se da cuenta que se hace imperativo importante que nosotros nos familiaricemos con la palabra del Señor, con las promesas del Señor, para que cuando oremos, para que cuando nuestras oraciones estén fundamentadas, estén basadas en la una oración poderosa. Señor, tú dices en tu palabra que ningún arma forjada contra mí prosperará. Cuando usted esté en medio, fastidiando, que lo estén persiguiendo, que quieran hacerle daño, no reclame la de pronto en estés, dijiste que nada, creo en ti. Nuestras peticiones deben estar fundamentadas
en la palabra de Dios, creyendo lo que Dios dice, ¿sí? Para que sean que contestar. Miren lo que nos dice Primera de San Juan 5:14. Me canso de citar siempre este texto de la Biblia. Nuestras peticiones tienen que estar ahí. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa, damos, vemos, sabemos que tenemos las peticiones que le llamamos. Ahora tenga en cuenta usted estos dos versos de la primera carta, capítulo 5, versículo 14. Esta es la que confianza. Tenemos en quién, Dios, que si a Él le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, seguro que Él nos va a oír. Tenemos la certeza. Y entonces viene la condición de que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Y eso nos da la seguridad de que vamos a tener petición. Esa respuesta va a llegar a nuestra vida. Entonces es importante que nosotros damos que la palabra de Dios juega un papel fundamental en nuestra vida. ¿Anhelas que tus necesidades sean suplidas? Bueno, confía en Dios y haz el bien, dice en el Salmo 37. Confía en Dios y haz. ¿Quieres que tus necesidades sean suplidas? ¿Quieres que tener respuesta en tu vida? Confías en Dios, haz bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la. Dice finalmente, deleítate a ti mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces tenemos que aprender a qué, a deleitarnos Dios, su palabra, para que nosotros podamos entender, estamos llamados a ver la gloria de Dios en nuestra. Mañana terminamos entonces esta serie, voz del Señor, la voz del sanador, la poderosa voz del Señor, cómo familiarizarnos, aprender a familiarizarnos con de nuestro. Vamos entonces a orar en esta mañana, vamos a dar gracias a Dios, a darnos por permitirnos en esta mañana el privilegio de estar con Él. Muchas gracias. Alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por hablarnos. Gracias por hacernos conscientes de la necesidad de oír tu voz. Dígale, Señor, yo quiero ser como esas ovejas que oyen la voz de su pastor, que han aprendido a distinguir. Por eso les siguen. Que las apacienta, la lleva a buenos pastos, da agua limpia, unge sus cabezas para que los insectos no les molesten. Siempre está el cuidado de ellos. Señor, dígale, yo quiero aprender a escuchar la voz de que me libera, que me restaura, que me levanta. Perdóname, Señor, si hace mucho tiempo si no escucho tu voz es porque no te busco, porque estoy distraído quizá tantas voces. Pero hoy quiero, Señor, acercarme a ti. Hoy tú, Señor, oh Dios de la gloria, hablas a mí. Hoy estoy escuchando tu voz, me está llamando, que me está exhortando a crecer, a acercarme, a sensibilizar mis oídos espirituales. Señor, tú das lengua de sabio para hablar con usted, pero también nos das oídos de sabio para entender, oír y aprender a distinguir si es tu voz o la voz del enemigo.
Es tu voz o la voz del mundo. Llega a mis oídos. Pisa mis oídos de tal manera, Señor, que yo comience a actuar y a vivir por fe, basado en la fe, y no en la vista. No en lo que veo, lo que oigo. Muchas gracias. Muchas gracias por vemos la vida de las personas ciegos. Cómo ellos pueden desarrollar casi darse de un lado para otro y escasas, tomando transporte público. Cómo han aprendido de tal manera a agudizar su oído. Ya no tienen la de ver. Por eso estas personas, sus oídos se desarrollan y se agudizan. Como las ovejas. Son miopes, cortas de vista, torpes, son torpes. Pero su oído se ha agudizado de tal manera que es el que les da dirección, el que les permite escuchar la voz de su Padre. Señor, queremos aprender a oír tu voz para correr hacia ti y buscarte y aprender, Señor, distinguirte en medio de un mundo convulso, un mundo de oscuridad. No dejes que nos guiemos por lo que vemos, que lo que está delante de nuestros ojos quizás nos seduce. Pero si aprendemos a escuchar tu voz, y estemos en un mundo oscuro, un mundo con confusión, entonces vemos allí esta palabra. Esa es la voz de mi Dios. Esa es la voz de mi Dios. Esa es la voz de mi Dios. Y a Él correrá. A Él correrá el justo y levantado será. Muchas gracias, Padre. Hoy mis oídos están atentos. Sigue hablando a mi vida. Sigue, Señor, oh Dios del cielo, manifestando poder a través la voz de Dios, la voz del Santo. Gracias, Señor. Estamos en esta mañana. Bendice a tus hijos, a tu pueblo, en nombre de Jesús. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Recordarles, ya terminamos la campaña del buen de voz del sanador. Éxito, una gran bendición. Necesitamos aquí que quieran ver el congreso en diferido. Ya está grabado todo, está en la página web senticity.org. Se puede estar. Los que estuvieron en el congreso pueden ingresar con su código que se no a temas, a la zona VIP. Ahí están todos los temas del congreso de San. Y invitarles y recordarles que estamos ya próximos a la peregrinación, el reencuentro con Dios en la Tierra Santa, que en el mes de octubre estamos yendo para la Tierra Santa, para nuestra peregrinación y acción de gracias a Dios en su. Y que les invitamos a que tienen el anhelo, pues se comuniquen con nosotros para que demos los detalles y le demos toda la información que usted necesita y usted pueda cumplir el anhelo de subir a la Tierra Santa, a la ciudad del Gran Rey, a ese hermoso país que es Israel, tierra de la vida. Y que Dios les bendiga y nos vemos 6 de la tarde en nuestro tiempo de oración de intercesiones para todos. Feliz Peregrinación, gran comisionista de acción de gracias a Dios en Tierra Santa. Tus ojos verán a Jerusalén. El Saint City te lleva. Ven, acompáñanos. No dejes que te cuenten. Sé testigo.
Sé peregrino. La travesía será acompañada por parajes hermosos, en un descubrir inimaginable, sitios en donde se registra la transformación de vidas de hombres y mujeres, la presencia de milagros, señales y prodigios. Súmate y sé parte de todos aquellos que cuentan su personal y bien valorada experiencia de vida. Al recibir sanidad, consolación, prosperidad y protección, nos respaldan más de 30 años de experiencia, sumando peregrinos en cumplimiento de la Gran Comisión.